del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden que un paso inicial para comprender la Sagrada Escritura es la invocación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que permea el corazón del hombre. El Espíritu Santo es el que nos va dando luces y nos va a ir aclarando qué nos quiere decir el Señor con su palabra. ¿Qué nos quiere decir el Señor con su escritura? Voy a correr un poco aquí el crucifijo que tengo para que nos ambiente, para que nos entronice también nuestra oración. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. De la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo del 12 al 13. Reitero, es la segunda lectura que nos propone la liturgia de este domingo 28 del tiempo ordinario. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo. Penetra hasta el punto donde se divide alma y espíritu, coyunturas y tuétanos. Juzga los deseos e intenciones del corazón. Nada se le oculta. Todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En un momento de silencio, hagamos eco de este texto que hemos acabado de escuchar. Esta lectura nos debe de interpelar y nos señala dos ideas puntuales. La primera es que la palabra de Dios rompe barreras. La palabra de Dios destruye hasta lo más recóndito que nosotros tenemos internamente. Yo ejemplifico esto con
un riachuelo. Ustedes y yo sabemos que el agua, cuando se está estancando en un lugar, silenciosamente va trabajando hasta el punto de derribar. La palabra de Dios es algo similar. Va trabajando, va hablando y va rompiendo, como dice la lectura, tuétanos y huesos. Y llega a lo más profundo del hombre y a lo más recóndito del hombre, que es el corazón. En otras traducciones dice, la palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo que atraviesa lo más íntimo del corazón. Y aquí nos dice de donde separa, de donde termina el alma y el espíritu. El corazón es la profundidad del hombre. La palabra de Dios llega hasta allí, anida y rompe. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel escucha la voz de Dios, ellos dicen atemorizados a Moisés, dile a él que no nos hable, porque no soportamos su voz, que nos hable a través de ti. A veces nosotros nos sentimos, en el buen sentido de la palabra, amenazados por la palabra de Dios. Nos sentimos interpelados, nos sentimos intimidados, porque la palabra de Dios llega a lo más recóndito y profundo de nuestros secretos. Y por eso dice, la lectura que escuchábamos finalizando, dice, nada le oculta. La palabra de Dios deja en descubierto todo. La palabra de Dios todo lo hace posible. Sana, libera, instruye, corrige, educa, nos enseña. Y la palabra de Dios es el mismo Cristo, quien nos habla al oído, quien nos dice, nada ante mí es oculto. La primera idea de esta lectura es que la palabra de Dios llega haciendo eco, llega con fuerza, destruye todo obstáculo y toda barrera que hay en nosotros. Y la segunda es nosotros dejarnos hablar por la palabra, abrirnos a esa palabra. En estos tiempos de lluvia, cuando empieza a llover, ¿qué hacen los motociclistas? Para evitar mojarse, hacen un alto en el camino y se ponen algo que se llama un impermeable para no mojarse. Nosotros ante la palabra de Dios tenemos que quitarnos el impermeable y dejar que nos moje, en el buen sentido de la palabra de Dios. No nos coloquemos impermeables. No permitamos que la palabra que escuchamos quede en el vacío. Dejémonos nosotros interpelar. Abrámonos a la palabra de Dios. Abrámonos a lo que ella nos instruye. Recuerden por allá cuando hicimos la actividad
con la Dei Verbum. La Dei Verbum lo que nos decía es que la palabra de Dios es viva, es actuante, es eficaz. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de nosotros dejarnos permear por la voz de Dios a través de las Escrituras Santas. Pidamos al Espíritu Santo que nos dé la capacidad de la sana interpretación. Pidamos al Espíritu Santo luces para sabernos dejar orientar, para dejarnos hablar, para dejarnos tocar por la palabra. La palabra de Dios destruye con un fin, y el fin es edificar algo nuevo en ti y en mí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, muchachos y muchachas. Vamos hoy entonces a continuar con el tema de hace 8 días, que es el mensaje de Jesús. ¿Sí? El mensaje de Jesús. Hace 8 días hablábamos de que el mensaje que Jesús nos dice es acerca de la llegada del reino, sobre la salvación, y que para lograr la salvación necesitábamos 4 cosas fundamentales, como la justificación, la santificación, la regeneración y la redención. Hoy vamos entonces a continuar compartiendo pantalla para que veamos las otras otros tres mensajes de Jesús. Y si el tiempo nos da, empezamos tema nuevo como el tema de los milagros de Jesús. Muy bien, ya podemos evidenciar entonces en pantalla la diapositiva que tenemos allí. Pido el favor a Oralia Corterio que nos lea lo que tiene enfrente. Muy bien, la gracia. Cuando hablamos de la gracia, hablamos de la gracia vista como un don de Dios. Ahí dice, es la gratuidad con la que Dios nos quiso salvar. Y esta gracia tiene que ver con 2 cosas puntuales. Y esas 2 cosas puntuales es la buena voluntad y la misericordia de Dios. La gracia es algo inspirado por Dios. Dios, al manifestar la gracia para con nosotros, está manifestándose con la buena voluntad y la misericordia. Al hablar de esta buena voluntad, hablamos de que Dios siempre ha querido tener, en el buen sentido de la palabra, como nosotros diríamos, un acto de buena fe con cada uno de nosotros. Esa buena voluntad es porque a Él no lo puede desdecir actos ajenos a lo que hace un padre con sus hijos. Por eso permanece con la buena voluntad. Un padre y una madre
siempre tiene una buena voluntad, una buena fe con sus hijos, independientemente de qué, de cómo se comporte su hijo, su hija, pero goza de una buena voluntad. Y la gracia, y la misericordia es algo característico del amor de Dios. Recuerden que por allá San Juan nos va a decir, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único por rescate de todos. Y allí se ve manifestada y reflejada de una vez y para siempre esa misericordia. Jesús entonces nos anuncia esa gracia. Jesús nos está diciendo hoy, hey, el hecho de la salvación es una gratuidad, es algo gratuito. Dios quiere derrochar su amor para con usted, que le da el tiquete gratis a la entrada del cielo. Pero esto también nos tiene que decir, y es que Dios así lo quiere sin que nosotros tengamos que hacer una petición. Dios, por su buena voluntad, por su misericordia, no exige en nosotros ese, ¿cómo me explico? Que hagamos como esa invocación para. Él ya lo tiene. Es la gracia. Aquí viene entonces la pregunta. Todo lo que ustedes y yo poseemos, la vivienda, la salud, la familia, la alimentación, un buen empleo, una vida digna, ¿será por merecimiento o por gracia de Dios? Cada quien responde, ¿cierto? Cada quien responde. Muchas veces pensamos que lo que tenemos es porque yo me lo merezco, desdibujando la gracia de Dios. Obvio que para yo obtener lo que quiero debo de esforzarme, sí, pero ocultamente está la gracia de Dios. ¿Cuántas personas creen que sus triunfos, sus logros de la noche a la mañana son por mérito propio? ¿Cuántas personas dicen, es que esto me lo gané codo a codo? Esto fue fruto de lo que yo anhelaba, o este es fruto de lo que yo anhelaba y yo me merezco esta vida. ¿Usted por qué tiene esto o lo otro? Gracias a mi esfuerzo, gracias a mi trabajo, gracias a mi dedicación, gracias a mi ahorro. Pero nunca ven la mano prodigiosa de Dios. Cuando veamos la cruz, debemos ver en el crucificado la gracia de Dios. Mi pecado, mi salvación están aquí por gracia de Dios, no porque me lo merezca.
porque si fuese por merecimiento, téngalo por seguro que muchos estaríamos fuera de allí. Pero la gracia de Dios abunda a todos. Por eso ustedes logran ver el estilo del crucifijo. Dios se abaja a la tierra, el vertical, el tronco vertical. Dios se abaja a la tierra. Y el tronco horizontal, Dios salva al mundo. Todos cabemos ahí, en los brazos del Padre. La gracia. Debemos entonces comprender este anuncio como algo alentador y como algo o como un reto de lograr ver diariamente en nuestro diario actuar la gracia de Dios. Gracias a mi esfuerzo y a mi trabajo tengo lo que tengo, pero gracias a quién tengo el trabajo, a Dios. No, gracias a mi facultad intelectual, gracias a mi buena hoja de vida, a mi currículum, sí. Pero ¿quién te dio la inteligencia? ¿Quién te dio la facultad para aprender? ¿Quién te dio la facultad para saber desempeñar X o Y labor? Dios. Dios. En esta tarde vamos a buscar por favor Romanos 3, 24, 28. Y en esta tarde nos tenemos que quedar con ello. Todo lo que yo tenga alrededor, todo lo que yo tenga alrededor es por gracia de Dios, no por merecimientos. ¿Cuántas personas se merecen, por ejemplo de nosotros, diríamos que yo me merezco vivir en tal parte, pero no. Yo me merezco X o Y familia, no. Yo me merezco X o Y puesto en mi empresa, no. Es por gracia de Dios, no por merecimiento propio. ¿Quién tiene Romanos 3, 24, 28? Emilsen pues. Pero todos son hechos justos, gratuitamente, y por pura bondad, mediante la redención realizada en Cristo Jesús. Jesús, por la víctima, cuya sangre nos consigue el perdón, y esto es obra de fe. Hacemos nuestro Dios favor a Jesús, perdonando los pecados del pasado, que había soportado en aquel tiempo, y demuestra también como los recuerdos del tiempo presente. Él, que es justo, los hace justos por la fe cristiana. Y ahora, ¿dónde están nuestros títulos? Fueron echados fuera. ¿Quién los echó? La ley que pedía obras, no otra ley, que es la fe. Nosotros decimos esto, la persona es hecha justa por la fe y no por el cumplimiento de la ley. Muy bien, ¿sí ve? Aquí nos dicen entonces que es la salvación dada por la gracia. Por la gracia. Nuestra vida es una, ahí viene el término, acción de gracias. Nuestra vida es una acción de gracias. Gracias, Señor, por este alimento
mucho o poco. Gracias, Señor, por esta familia, fracturada o no fracturada, es la familia dada por Dios. Gracias, Señor, por salvarme a pesar de mis limitaciones, de mi pecado, de mi falta de fe. Gracias por. Nuestra vida es una constante acción de gracias. Claro hasta acá. Vamos entonces ahora a continuar con la otra diapositiva, que es la gloria de la resurrección. Es que tengo aquí un asistente, entonces está como... Sí, muy bien. Sí. Listo, muchas gracias. La gloria de la resurrección. Clara Mantilla, por favor, nos lee la diapositiva. Sí, muy bien. La gloria de la resurrección, otro mensaje que nos anuncia Jesús. Todos nosotros, dice San Pablo, si hemos sido bautizados con Él, también viviremos con Él. Nuestra vida debe de apuntar a la vida nueva de la resurrección. Esto, como dice ahí, es la garantía de ser cristianos. ¿Qué nos garantiza a nosotros el ser cristianos? Nos garantiza nuestra adhesión a Cristo. Y esa adhesión a Cristo la hemos recibido desde el día mismo del bautismo. He quedado unido al sacrificio de Cristo. Y entonces mi vida cristiana, por ser bautizada en nombre de la Trinidad, me une de una manera estrecha e íntima a la vida de Cristo. Esto nos tiene que llevar a pensar, y es que al estar yo unido a Cristo, al tener esa vida unida a la de Cristo, mi vida toda ella entra en la dinámica de la vida de Cristo. En alguna sesión lo hablábamos diciendo que nos unimos al sacrificio de Cristo y decimos en la Eucaristía de una manera especial que anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección y decimos: ven, Señor Jesús, el gran Maranatá, el ven, Señor Jesús. Y que nos unimos a su misterio de pasión, muerte y resurrección. Al unirnos entonces a este misterio de Cristo, compartimos la vida misma de Cristo, su pasión, su muerte y su resurrección. ¿Qué pasiones yo me uno a la pasión de Cristo? ¿Qué pasiones mías me unen a la pasión de Cristo? Y entendamos el término pasión como la antesala a la muerte, hablándolo cristianamente.
¿Cuáles son esas pasiones que yo debo de unir a Cristo? El dolor, el sufrimiento, las angustias, los miedos, las frustraciones, las lágrimas, los desaciertos de la vida que hemos tenido. Las inseguridades, la falta de identidad personal, comunitaria, familiar. Todo esto lo debemos ver como la pasión. ¿Cuáles fueron las pasiones de Jesús? Humanamente, las mismas. Miren que desde el mismo hecho de que Él empieza el estar con sus discípulos en la última cena, le dice a ellos: tengo una tristeza en el corazón. Siento como que si algo me oprimiera. Tengo angustia, tengo miedo, tengo sustico. Lo que nosotros humanamente denominamos, tengo un presentimiento, tengo un sub y baja, tan maluquito aquí. Y ese sub y baja tan maluquito que yo tengo, diría Jesús, es porque uno de ustedes me va a traicionar. Es porque enseguida me van a arrestar, es porque a mí me van a llevar como un ladrón al matadero, es porque a mí me va a pasar esto, es porque a mí me van a crucificar, es porque ya tengo que morir. Por eso ese sub y baja ahí. Y esas fueron las pasiones de Jesús. De no ser así, no hubiese pedido, perdónenme la expresión, como cierta gabela en el huerto de Getsemaní. Cuando él vaya al huerto de Getsemaní, en la escena donde empieza a sudar sangre, él va en 3 momentos, como queriendo decir: ay, reaccione, tenga misericordia y dígame: listo, tranquilito. Va, se arrodilla y dice: si es posible, aparta de mí este cáliz. Pero él le estaba diciéndole a su papá: piénselo bien, sí, por favor. Piénselo bien, ya vengo, voy a ir a mirar aquí esta otra gente que está haciendo. Y devuelve y encuentra que Pedro y los demás están durmiendo. Hey, hermanos, despierten, ayúdenme a orar. Vuelve allá el como a ver, ¿usted qué dijo? Y encontró que el papá estaba firme, sin arrepentimientos, como diría la canción, ¿cierto? Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero piénselo otro poquito, ya vuelvo, espere a ver, un momentico, espere a ver. Y se devuelve allá y encuentra a los otros más dormidos que una pierna hinchada, ¿cierto? Y vuelve y les dice: Pedro, no habéis podido velar ni siquiera una hora. Velad y orad para no caer en tentación, porque la carne es débil y el espíritu tiene que ser fuerte. Y volvió allá a ver si ya había encontrado como cierta compasión del papá, y lo siguió sintiendo más firme que antes, hasta que le dijo: bueno, hermano, listo ya. Aquí ya no puedo más nada que hacer, ¿cierto? Esa es la pasión. ¿Qué pasiones tengo yo similares a la de Jesús? Si bien no sudo de sangre, pero que suda en mi corazón, qué angustias hay en mi vida. Una madre de familia, ¿cuáles son las pasiones diarias hacia sus hijos? Y no entiendas esa pasión: no, es que me levanto con esa pasión de ir a trabajar, me levanto con una pasión de atenderlo, me levanto con una pasión de hacerle el huevito y el desayuno para despacharlo. No, no estamos hablando de esa pasión. Estamos hablando del sufrimiento interno que a diario vivimos. En cuántos silencios nos ahogan.
Y entonces frente a esto Jesús nos dice, yo les anuncio la gloria de la resurrección, de que estas angustias, de que estas pesadumbres no tienen la última palabra. Y entonces por eso hay que pasar al otro plano, y es la muerte, la cruz. Y esa muerte es las renuncias. ¿Cuántas renuncias, a cuántas muertes yo a diario me enfrento? Pero entonces para yo poder contemplar la gloria de la resurrección debo de pasar por la cruz. No hay resurrección sin cruz. Y la satisfacción o la esperanza de que vamos a vivir es de que Cristo vive. La gente dice, es que todo tiene solución en la vida, menos la muerte. Pero la muerte también tiene solución, y es la vida nueva en Cristo, la resurrección. ¿Qué va a decir San Agustín? Cuando ustedes y yo vamos a exequias, si ponemos atención con conciencia a la celebración, miren lo que dice un prefacio de la exequia y dice, aunque la certeza de morir nos entristece, nos alberga la esperanza de la futura inmortalidad. La certeza de nuestra vida es que vamos a morir. Esa es la certeza. Pero tras de esa certeza viene una esperanza de una vida nueva en Cristo, la gloria de la resurrección. Por favor, 1 Corintios 15, 12, 20, fuera de Emilsen, ¿quién la tiene? A ver, Rosalba. Adelante. Un momentico, doña Rosalba. Esa lectura no es. 1 Corintios 15, 12, 20. A ver, Juliana. Vamos a escuchar a Juliana. Muy bien. ¿Ven? Pablo entonces dice a la comunidad de Corinto,
porque la comunidad de Corinto estaba como diciendo que no había resurrección de los muertos, que los muertos no resucitaban, que ya había una pérdida, ¿sí? Tenían tal vez un pensamiento un poco griego, basados por el pensamiento platónico. Cuando Platón dice que es necesario que el cuerpo muera para que el alma se libere, pero que ya pierde sentido. Y Pablo dice que Cristo, siendo muerto, resucita. Y esa es la esperanza de nuestra feliz inmortalidad. Todos nosotros estamos en un diario morir. Todos nosotros estamos en una constante resurrección. Al acostarnos, experimentamos la muerte. Al levantarnos, experimentamos la resurrección. Hay una oración muy bella de la liturgia de las horas en las completas, que es la oración ya finalizando, que dice: Señor, que nuestros cuerpos fatigados por el trabajo del día, cuando vayan a reposar, experimenten contigo la muerte, y mañana al levantarnos, experimentemos la resurrección. Y nosotros nos acostamos, y mientras dormimos, en el buen sentido de la palabra, morimos, pero con el sentido de que al levantarnos es para restaurar la fuerza. Pero muchas veces nos acostamos con un problema y nos levantamos con el mismo problema. Seguimos muertos. No estamos dispuestos a la resurrección. Y la resurrección, muchachos y muchachas, se experimenta acá. Desde acá voy experimentando la vida nueva. Miren qué interesante, y es que ya se está acercando casi el fin del año. Y todos nosotros somos muy dados a las famosas, ¿cómo se dice? A las famosas buenas intenciones del año, y hacemos brindis el 31 y brindamos por el año que pasó y escuchamos la canción Año Viejo y qué sé yo, a las 12 de la noche. Pero el 1 de enero todavía vamos con la caparazón de lo que nos teníamos que liberar el año pasado. Y durante todo el año seguimos sacando a relucir las otras acciones del año anterior. Seguimos todavía anquilosados a la vida antigua. No estamos dispuestos a restaurar las fuerzas, a restaurar la vida. ¿Por qué? Porque nuestra mirada está lejos de la gloria de la resurrección. Y con el debido respeto que ustedes se merecen, sobre todo las damas, dicen que la que más repite esta historia son las mujeres. Porque las mujeres no son histéricas, sino históricas. ¿Sí? Las mujeres no son histéricas, sino históricas. Como que hubiesen pasado por la facultad de historia de cualquier universidad, porque todo lo sacan. Pero es que eso fue el año pasado, no importa, y recuerde, y aquello, ¿cierto? ¿Por qué? Porque están lejos de la gloria de la resurrección. Siguen todavía, reitero, anquilosadas. Y Jesús nos dice: no, les anuncio la gloria de la resurrección. Vayan dejando al hombre viejo y revístanse del hombre nuevo, para que contemplemos la vida en Cristo, en Dios y en el cielo. Y por último, Jesús nos anuncia
la esperanza. Gloria Ospina nos lee por favor la diapositiva. Tito 1:2. Primera de Tesalonicenses. Muy bien. Listo. La esperanza. Miren qué interesante, y es el anuncio inicia con la llegada del reino de Dios y termina con la esperanza. La llegada del reino de Dios no la tiene que albergar la esperanza. Pero como dice ahí, ¿una esperanza qué? Esperanzadora. Ya este término en varias sesiones me lo han escuchado. Esperar en el Señor. Esperar en el Señor. Pero esta esperanza viene de lo alto. Por eso dice esperanzadora en el Señor, en lo alto. Esta esperanza viene del cielo. ¿Y cuál esperanza? La esperanza de la gloria de la resurrección, la esperanza de la salvación, la esperanza de la gracia de Dios, la esperanza del Rey. Todos nosotros debemos creer en ello. Dice un dicho y dice un texto bíblico: todo es posible para el que cree. Todo es posible para el que cree. ¿Cierto? Todo es posible para el que cree. Y entonces esta esperanza no es una esperanza antropológica ni una esperanza sociológica, es decir, una esperanza aquí en el mundo. ¿Por qué? Porque la esperanza del mundo es una esperanza ectérea, efímera, es una esperanza caduca, que muere. Es una esperanza en la que nosotros no debiéramos poner nuestras fuerzas. Tristemente, el mundo actual nos está ofreciendo una esperanza sin sentido. Cuando esperamos en el mundo, perdemos. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de buenas intenciones. Y el que tiene buena intención es el que no se quiere comprometer. Una cosa es tener una buena intención y otra, muy distinta, es el comprometernos. Muchachos, permítame si soy fuerte con lo que voy a decir, pero los campos santos, las prisiones, están llenas de buenas intenciones. Y esa buena intención la abraza quien está esperanzado en lo que el mundo le ofrece. Ejemplo, los discípulos en el momento de la ascensión se quedaron mirando para el cielo. Se quedaron abismados, desolados, angustiados, pesarosos, tal vez algunos sollozando
porque se les iba Jesús. Se quedaron esperando en lo que Él les dijo. Yo volveré a estar con ustedes. Y entonces ellos se quedaron esperando a ver cuándo volvía para que les alivianara el camino laboral, para que pagara por ellos los impuestos, para que para evitar que ayunaran, etcétera, etcétera. Se quedaron ahí hasta que algunos hombres vestidos de ángeles le dicen: hey, papitos, reaccionen, actívense. Y ahí es donde viene el dicho popular: a Dios rezando y con el mazo dando. ¿Y cuántas veces nosotros nos quedamos ahí? Una mujer, un hombre que necesita laborar, se queda esperanzado en que en unos anuncios, en unas empresas, próximamente vamos a vincular. Pero como yo envié mi hoja de vida, mi currículum a esa empresa, y entonces me quedé ahí, esperanzado en que algún día me llamen. No, mientras aquí me llaman, yo debo seguir, ¿qué? Gestionando por otra parte. Eso es lo que el mundo nos quiere hacer entender en el buen sentido de la palabra, y también en el buen sentido de la palabra nos está dejando entrar a entorpecernos. Hemos silenciado la voz de Dios en el mundo actual y hemos puesto muchos decibeles de volumen a la voz del mundo. Por eso nuestras miradas están a nuestro alrededor, pero nunca a lo alto del cielo. Nosotros como cristianos debemos de ser a la inversa. Silenciar la voz del mundo y aumentar la voz de Dios. Y al aumentar la voz de Dios, sin silenciar del todo la del mundo, podemos cooperar con la transformación del mundo. Porque escucho los clamores, escucho la angustia del hombre, y cuando escucho esa angustia, elevo mi oración a. Cristo nos presenta la verdadera esperanza, que es Dios. Por eso nuestra esperanza no puede ser antropológica, sino cristológica. Quien cree y espera en el hombre, permítame el término, muere esperando. Pero quien cree y espera en Cristo, muere y resucita en gracia. Es decir, muere con la satisfacción de que lo que anhelaba fue posible. Todo es posible para el que cree. Por favor, miremos rápidamente el Evangelio de San Mateo, San Marcos 9:23. Marcos 9:23. Don Héctor me busca Tito 1:2 y bueno, Diana Osa tiene Marcos. Te vamos a escuchar a Diana Osa con Marcos. Vamos a escuchar luego a Tito en la voz de Don Héctor y María Lucía Palacio con Tesalonicenses.
Muy bien. ¿Qué es esto del si puedes? Todo es posible para el que cree. Mi esperanza debe estar depositada en la esperanza en Cristo. ¿Sí? En Cristo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Todo es posible para el que cree. Tesalonicenses, por favor. Marta Cataño me busca Tito 1.2 porque don Héctor dice que el audio no le está funcionando. Entonces Marta Cataño, Tito 1.2. Marta Cataño. María Lucía Palacio, por favor, escuchemos a Tesalonicenses. Marta Cataño, ¿cuál está leyendo? Bueno, por favor, lea. Muy bien. Y se apoya en la vida eterna. Dios que no miente ha prometido la vida eterna. Imagínense. Si a veces depositamos, aunque no deberíamos, la confianza en el hombre, con mayor razón depositarla en Dios. Pero nosotros somos muy dados, perdónenme la expresión, a veces testarudos. Toda nuestra confianza, toda nuestra vida la depositamos en el hombre más que en Dios. Por ejemplo, una pareja de novios o de esposos, más que confiar en el cambio de su pareja, es confiar en que Dios puede hacer esa obra. Poner esa persona en las manos, como diría Jeremías 18, en las manos del alfarero. Pero entonces por eso lloramos, por eso sentimos destrozar el corazón, porque somos humanos, sí. Porque es que usted dijo que iba a hacer esto, pero no lo ha hecho, es que usted sigue pegado de lo mismo, es que usted no se le nota ni un ápice de deseo de cambio, y entonces por eso nos anclamos ahí, porque confiamos plenamente en el hombre. Antes de, Señor, tú sabes mi anhelo, mi deseo, mi proyecto de vida con esta persona. Tuya es, mía no, como dice por ahí el texto. Transfórmalo. Haz algo nuevo. Y si Dios lo promete, Dios lo que promete lo cumple. Lo cumple. Y miremos qué dice Primera de Tesalonicenses 5:8. Ahí está. La fe y la esperanza. Revistámonos de la esperanza. Miren qué interesante, y es que por lo regular, la noche antes de irnos a dormir, organizamos la ropa con la que nos vamos a revestir el cuerpo al día siguiente. Y entonces miramos el closet y empezamos a mirar, esta sale con esto, o esto no sale con esto. Y empezamos a hacer todo un proceso y toda una ornamentaria buscando el vestido del día siguiente.
muchachas que son un poco más pinchaditas, pues me imagino que se demoran más ahí, esto no, y entonces el maquillaje y que no sé qué, que este maquillaje salga con esto, bueno, los que se maquillan, ¿no? Y nos preocupamos entonces pero no nos revestimos de esa esperanza. No nos revestimos de la gracia de Dios en el día. No consagramos nuestro trabajo y nuestra vida para el día. Vamos preparando siempre, antes que nada, las cosas de este mundo. ¿Y lo de Dios, para cuándo? Este es el mensaje que nos anuncia entonces Jesús. Y lo que Jesús nos anuncia es esto: la llegada del reino de Dios, la salvación, la gracia, la gloria de la resurrección y la esperanza. Ahí está resumido a qué vino Jesús. Jesús vino entonces a mostrarnos esto. ¿Quieres llegar al reino de los cielos? ¿Quieres experimentar la salvación? ¿Quieres ser redimido? ¿Quieres tener la gracia? ¿Has experimentado la resurrección en tu vida? ¿En quién está puesta tu esperanza y tu confianza? Hasta ahí entonces el tema del mensaje de Jesús. Todavía tenemos un buen tiempo. Vamos, ya no es la palabra, vamos a ver hoy el tema de los milagros de Jesús. Emilsen. Se puso la justicia como coraza y se colocó en su cabeza a su casa, que es la salvación. Se vistió con la venganza y se arrepintió. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos entonces a aprovechar el tiempo y vamos a ver el tema de los milagros de Jesús. Antes de empezar, quiero que pensemos qué es un milagro. ¿Qué es un milagro? ¿Y qué milagros he experimentado yo en mi vida? ¿Qué es un milagro? ¿Y qué milagros he experimentado yo en mi vida? Gloria Ospina. Sí, profe, yo tengo una experiencia de los milagros que me ha hecho Dios a mí en la Virgencita del Perpetuo Socorro. Yo he tenido 2 hermanos de cáncer, uno lo tenía en la garganta y la otra en el seno. Y yo estoy entregada a Dios hace más de 3 años. Y yo le oré a Dios y a la Virgencita del Perpetuo Socorro y me hicieron el milagro. A mi hermana le sanó el cáncer de la garganta, mi hermana la tuvo en el seno. Y una amiga mía
desenvolverse la realidad. Entonces, yo creo en los milagros que Dios ha hecho y los que ha hecho mucha gente y los que me ha hecho a mí. Porque sí, tengo mucha fe en Dios y en la Virgen. Más que todo la verdad que socorro porque yo soy con ella y ella me ha dado esa fe muy grande que creo mucho en muchos milagros. Muy bien, muchas gracias, doña Gloria. ¿Qué es un milagro para Juliana Restrepo? Vamos a ser breves, por favor. Son sucesos extraordinarios. Bueno, muy bien. ¿Qué más? Bueno, muy bien. Muy bien. Muy bien. Diana. Muy bien. No, estuvo muy bien. Recuerden que todo lo que digamos es válido, ¿cierto? Diana. Listo, muy bien, muchas gracias. Vamos entonces a mirar la palabra milagro, ¿cierto? Desde el latín miraculum, que significa contemplar con admiración un acto meramente divino o sobrenatural. ¿Sí? Miraculum. ¿Sí? ¿Qué es un milagro? Entonces es un acto divino. Ojo. Divino. Divino. Muchos dirán entonces yo soy un milagro. Porque soy algo divino. ¿Cierto? Nuestra vida es un milagro constante, ¿cierto? No estoy diciendo que no yo, sino que muchos de ustedes dicen, ¿cierto? Ustedes, claro. Muy bien. Pero abonémosle un poquito a eso también. Ok, entonces es un acto meramente divino y sobrenatural que hay que ver con admiración. Contemplar con admiración. Es admirar el accionar de Dios en. Es ver que lo que ha pasado viene de Dios, no del hombre. Acá yo quiero, por favor, que tengan la mente muy abierta, porque muchas veces somos muy dados a atribuirle los milagros a ciertas personas. Es que fulanito me tocó, y quedé vuelto un 8, quedé vuelta una 8, porque es que me tocó. Y desde que él me tocó o ella me tocó, mi vida no ha sido la misma.
Los milagros vienen de lo alto, de Dios. Por eso dice ahí, acto meramente divino. Y ese divino es mayúscula porque viene de Dios. Y es un acto sobrenatural, no es de este mundo. No es de este mundo. Ojo pues por ahí con eso, reitero, una mente abierta frente a este tema. Vamos a tal parte porque este Señor es sanador. Vamos para tal parte porque es que aquella persona tiene muchos la llaman ese don, esa gracia, tienen ese carisma, tienen pilas. Porque muchas veces nosotros somos muy dados, ay qué tierno, somos muy dados a adorar a Dios y a llevarle flores al diablo. El que lo entendió, lo entendió. ¿Cierto? Soy de misa diaria, soy de comunión, soy de oración, pero vamos allí donde X o Y señora que me va a decir es que esto pasa por esto y esto. Yo creo que a usted lo están rezando. Yo creo que a usted le dieron un brevario. Yo creo que a usted lo tienen por ahí alumbradito. Vamos. Y entonces vamos donde la señora o donde el señor y entonces nos ponen a tomar un montón de bebidas y hay que hacerlas para que los espíritus chocarreros que hay adentro salgan. Cuando lo malo que hay solo sale a base de oración y de ayuno y de fe. E invocando diariamente el dulce nombre de Dios o el dulce nombre de Jesús. Entonces los milagros, reitero, son un acto meramente divino, no humano, divino y sobrenatural. Tres conceptos para que haya milagro. Conceptos esenciales de la revelación. Primero, un aspecto ontológico. El milagro tiene un aspecto ontológico. Y este aspecto ontológico dice que es imposible, ojo, es imposible a las criaturas. Y supone la intervención divina. Es imposible a las criaturas. Ontológico, la palabra ontológico, ¿qué quiere decir? Viene de más alto grado de la parte ontológica del ser. Es algo que trasciende, algo que no entra en la entelequia humana y no es algo de las criaturas. Ojo, es imposible a las criaturas. ¿Cuáles son las criaturas? A los hombres. Imaginémonos, o más bien, a los discípulos les pasó, perdónenme la expresión, un cacharro. Los discípulos fueron a evangelizar. Y ellos
fueron a expulsar demonios, pero ninguno le hizo caso. Y llegaron todos desconcertados, tristes, pesarosos donde Jesús. Y Jesús hizo la misma acción que ellos hizo, pero como que les falló la fórmula. ¿Sí? Y entonces ellos le dicen, pero tan charro, pero ¿por qué? Si nosotros hicimos todo al pie de la letra, ¿por qué no nos funcionó? Y Jesús, ¿qué les responde? Esto solo sale cuando hay oración y hay ayuno. ¿Cuántos hombres y mujeres de este mundo se ponen a inventar y salen más poseídos que el poseído que llevaron? Porque creen tener la asistencia de los ascendidos. Y así no es. Alguien que me busque, por favor, Marcos 9, 29. Vamos a mirarlo desde el 27 hasta el 29. Vamos a darle, por favor, la participación a otros que nos colaboren, porque si ustedes pueden ver en la grabación después, siempre somos los mismos que hablamos. Y entonces vamos a ver qué nos dice. ¿Quién? Alexandra Garcés. Por favor. 27 al 29, por favor. Los cielos gritaron, tengo allá de nosotros, hijo de David. Al llegar a casa, se le acercaron los cielos. Jesús les preguntó, ¿crees que puedo hacer eso? Respondieron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, hágase a nosotros según nuestra fe. Bien. Y Marcos 9, 29. ¿Cuál me leyó? 27 al 29. Marcos 9. Sí, 27 al 29. 29. Entonces les tocó los ojos diciendo, hágase a nosotros según nuestra fe. Bueno, vamos a mirar entonces, porque yo tengo aquí en otra traducción y no me dice, estos demonios no salen sino con oración. Por eso, Marcos. Exacto. Entonces, Marcos 9, 27, 29. ¿Quién la tiene? A ver, Alessandro. A ver, pues, ¿quién habló? William, por favor. Ahí está. Entonces, el texto que nos compartió la compañera anterior no era. Aquí entonces. Bueno, perfecto. Listo. Acá entonces recorroboramos. Es algo ontológico, algo que trasciende. No porque yo creo suponer que tengo este don o este carisma, entonces tengo que estar por allá y entonces yendo allí, no. La oración, el ayuno, son los únicos que permiten
hacer este acto de. Es un aspecto ontológico, ¿sí? Ese aspecto ontológico. Luego viene el aspecto psicológico. Es un prodigio que provoca el asombro y la admiración del hombre. Es algo de acá, psicológico. Miren que ustedes y yo a veces decimos, es que eso es algo psicológico. Por ejemplo, la persona que cree que todo es enfermedad, la hipocondríaca. Eso es psicológico. ¿Cuántas veces los milagros son solamente acá? Se me quedó en la cabeza únicamente a mí. Por ejemplo, una ancianita que le duele cualquier cosa y entonces ya está empastillada toda su vida, usted le va a dar, en vez de el acetaminofén, le da una pastillita de tic-tac. ¿Sí saben qué es eso? Unas pastillas dulcecitas, todas sabrositas. Qué rico, ¿cierto? Y usted le dice, vea pues abuelita, vea madrecita, tómese esto. Y ella va a decir, ay, ya estoy aliviada. Eso es psicológico. ¿Cuántas veces los milagros son psicológicos en nosotros, sin haber pasado? ¿Sí? Dice ahí, es un prodigio que provoca el asombro y la admiración del hombre. Claro, el milagro también es algo que nos genera ese asombro. Por ejemplo, el testimonio que nos comenta Gloria. Físicamente o clínicamente sus familiares ya estaban desahuciados, pero al ver de que obró la misericordia y la oración y la gracia de Dios, wow, hemos quedado asombrados, hemos quedado maravillados. Y luego viene el aspecto intencional. Y el aspecto intencional dice, es un signo que Dios dirige a los hombres para manifestar su amor y conducirlos hacia Él. ¿Qué intención tiene Dios con este milagro? Los milagros nos hablan. Pero una cosa es el milagro que nos quiere decir algo y otra cosa es atribuirle todo el castigo a Dios de lo malo que nos pase. ¿Sí? Dios con los milagros tiene una intención. ¿Qué me quiere decir? ¿Qué quiere Dios con este milagro que me ha realizado? ¿Cómo puedo responder a? ¿De qué manera voy yo a darle respuesta a? Es hacer una sana lectura. Ojo, una sana lectura. Miren que cuando Jesús hace milagros, lo primero que le dice a los que se lo atribuye es silénciese. Silénciese. ¿Sí? No diga nada a nadie. No diga nada a nadie. ¿Sí? Silénciese. Silénciese. ¿Sí? No diga nada a nadie. No diga nada a nadie. ¿Sí? No diga nada a nadie. ¿Sí? No diga nada a nadie. Pero Dios te quiere decir algo con.
todos nosotros no tenemos que haber pasado por un quirófano. No tenemos que haber tenido una sanación de un dolor o de algo físico para decir, obró un milagro en mí. El mero hecho de ustedes y yo levantarnos, ya está el milagro. Ya está el milagro. Pero muchas veces pensamos, ¿qué milagro es? Tengo un cáncer y que me digan, ya no hay cáncer. Pensamos que un milagro es, tenía por acá un dolorcito y me eché por allá el parche león, sí señor, y ya está el milagro ahí. El mero hecho de abrir la canilla y ver que sale agua es un milagro. ¿Cuántos vecinos cercan a mi casa abren la misma canilla y no les sale agua? No hay un milagro. ¿Cuántas veces nos tenemos que dejar, como diría el Papa Francisco, sorprender? Pero nosotros hemos perdido la capacidad del asombro. Ya todo nos parece tan natural. Abro la canilla y salió agua, es obvio que tiene que salir agua. Pero abra la canilla y no le sale agua, que diga, ay, sí se sorprendió. ¿Por qué? No paguen los servicios, me los sorprendieron. ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde están? ¿Cierto? ¿Por qué no anunciaron? A lo que diariamente es milagro, se pierde la capacidad del asombro. Porque pensamos que es obvio que tiene que suceder. Dejemos por hoy hasta ahí. Continuará para la próxima sesión. Que el Señor les bendiga y que tengan una muy buena tarde y feliz fin de semana. Chao. Se cuidan. Chao.